Buenas, en esta oportunidad vamos a desarrollar la clase sobre cálculo de división para fabricar el engranaje. Recordemos en la clase anterior habíamos calculado un- las variables diámetro primitivo, exterior, altura, diámetro interior, paso y espesor de un diente, de una rueda dentada cuya cantidad de dientes es 25. Entonces esto se tiene que realizar y después llevar a la práctica en la fresadora para calcular exactamente 25 dientes. Entonces, para llevar en la fresadora, se deposita la pieza que se tiene que mecanizar acá, en el plato, y adentro hay un dispositivo que se llama tornillo sin fin. Entonces, todo esto es un cabezal divisor. Entonces, la característica del tornillo sin fin es que esta corona tiene 40 dientes, por eso tiene una constante 40. Y el número de entrada del tornillo sin fin viene a ser 1. Es decir, acá hay un disco, como observamos aquí, enumerado de 16, 17, 18, 19, 20 en el disco 1 y en el de disco 2, 20, 21, 23 y así sucesivamente. Es decir, por cada círculo hay una determinada cantidad de agujeros. Entonces, en un momento dado, esta manivela va a estar incrustado el pivot, por decir así, la punta en el agujero. Y cuando este da una vuelta, el plato gira con la pieza, gira un sector. Es decir, así como habíamos dicho en tornillo sin fin, si se da una vuelta al tornillo sin fin, este se mueve un diente. Y al moverse un diente, esta rueda dentada, el plato gira, perdón, gira un sector. En síntesis, para que este plato tenga que dar 40, tenga que dar una vuelta entera, la manivela tiene que desarrollar 40 vueltas. ¿Y cuál es la fórmula que se utiliza para calcular la división? Para que nos salga exactamente 25 dientes. Entonces, se divide 40, que es la constante, porque esto tiene 40 dientes, se divide por el número de dientes que viene a ser, en este caso, 25. Y lo que se realiza es lo siguiente. Se utiliza el mecanismo de división normal, pero por decir así, a mano sin utilizar la calculadora porque no tiene que ser fracción. O simplemente, si es calculadora, vamos a utilizar la función fracción. Entonces 40 dividido 25 nos sale 40 dividido 25, acá es 1, acá multiplicado 5 por 1 5, al 10 5, 2 por 1 2, más 1 3, al 4 1. Es decir, lo que representa que hay que dar una vuelta de la manivela, 15 intervalos de agujero en el círculo 25. Es decir, acá tenemos que elegir un disco que tenga 25 agujeros. Entonces, en ese caso, si hay 25 agujeros, vamos a darle una vuelta, 15 intervalos de agujeros en ese círculo 25. Pero como observamos aquí no hay círculo 25, entonces vamos a hacer lo siguiente. Se tiene que simplificar, esto se tiene que simplificar la fracción que es 15 sobre 25 y 15 sobre 25 nos da 3 quintos. Y este 3 y el 5 multiplicamos por un factor común, que en este caso es 4. Al multiplicar 4 por 3 12 y 5 por 4 20. Y si es que hay un disco con agujero número 20 aquí, entonces vamos a utilizar y vamos a llevar este disco número 1 acá y vamos a proceder a buscar el agujero correspondiente y el intervalo. Recordemos que tiene que ser una vuelta, 12 intervalos en el círculo 20. Y acá vamos a observar entonces el funcionamiento. Acá tenemos la fresadora, la pieza ya montada. Tenemos el aparato divisor que está acá. El disco que está aquí. Entonces vamos a empezar a realizar las operaciones pertinentes. Ahí estamos observando que se está montando la pieza.
Vamos a quitar el plato como estaba. Aquí observamos que hay el plato correspondiente con sus respectivos agujeros. Acá observamos la cantidad de agujeros que tiene este plato. Y vamos a quitar, y para ponerle el agujero, el plato número que corresponde al plato que habíamos seleccionado. Aquí está desmontando para poder montar de vuelta. Se está montando. Ahí tiene su tiempo como cualquier operación en máquina. Y acá observamos de que va a poner la manivela. Está armando la manivela. Y vamos a buscar el número correspondiente a la altura pin, como le dice, ¿verdad? Este se llama pin, como observamos aquí, tiene un agujero y este entra en el agujero número. Vamos a recordar cuál es el disco que hemos seleccionado, el disco número 20. Entonces, en el agujero, el disco número 20, vamos a elegir acá y ahí vamos a empezar, y ahí vamos a colocar, vamos a fijar nuestra manivela, nuestro pin. Ahí hay que sujetar bien. Y después ahí se empieza a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y teniendo en cuenta cuántos intervalos es 12 intervalos. Entonces se cuenta 12 intervalos y ahí vamos a abrir lo que se llama compás. ¿Qué es un compás? A partir de acá contamos 12 y colocamos el compás en ese lugar. Entonces, ¿cuál va a ser la siguiente? Una vez que se haya fabricado, entonces para fabricar el siguiente diente, por decir así, vamos a darle una vuelta y después va a quedar en este agujero ya número intervalo 12, que viene a ser lo que hemos seleccionado. Acá está. Va a ser una vuelta, intervalo 12 y en el círculo 20. Entonces, acá va a ser una vuelta hasta acá, después traemos este aquí y después este compás vamos a ir arrastrando una vez que se haya fabricado cada diente. Aquí estamos observando la operación se está ejecutando previamente y acá vamos a darle marcha para fabricar la rueda dentada. Entonces, una vez que se fabrique, está abriendo el surco, ya tenemos un diente fabricado. Repasar, terminar y girar la pieza según los cálculos. Es decir, colocar el compás en la siguiente división, como habíamos dicho. Va a ser una vuelta hasta aquí. Después, el siguiente sector es ahí. Como recordarán, es una vuelta 12 intervalos, en el círculo 20. Eso es lo que se hace. Entonces, al girar una vuelta hasta acá y el intervalo hasta aquí, entonces este plato ya ha dado una posición, ha girado una posición de tal forma que pueda estar preparado para que se le mecanice el otro diente. Y ahí vamos a girar el compás nuevamente, y una vez que se haya fabricado el siguiente diente, entonces hasta acá va a ser una vuelta. Y una vez vamos a poner acá en el círculo, en el intervalo número 12, siempre manteniendo el círculo 20. Y tallar, como dice acá, el siguiente hueco, que es lo que se hace para que quede al final la cantidad de dientes. Por fin, ¿verdad? Y ahí observamos, termina la cantidad de 25 dientes que nos hemos propuesto confeccionar, y ahí termina